Estás escuchando Informe Enigma en el 102.7 de la FM, Radio Playa Daro, con Jorge Ríos. Sucesos extraños. Fenómenos paranormales. Experiencias increíbles contadas en primera persona. Un viaje a través de la historia a lugares que nunca habrías imaginado. Un viaje lleno de misterio. Volvemos a abrir nuestra carpeta de Crónica Negra y volvemos a viajar a la España de los años 90, a la España criminal que todo el mundo recuerda por el crimen de Alcácer. Pero lo más sorprendente es que este suceso no fue el único que estuvo, y podríamos decir que aún lo está, envuelto en un aura de conspiración, de secretismo, donde da la sensación que existen dos bandos: aquellos que creen y creyeron en la versión oficial, y por otro lado, los que siguen pensando y pensaron que hubieron más implicados, incluso altas personalidades del momento y políticos de relevancia de nuestro país. Pero como he dicho, no fue el único, porque mientras esto sucedía, mientras España se echaba a la calle para reclamar justicia por Míriam, Toñi y Desiré, en la penumbra despejaba en silencio y poco a poco otro caso escalofriante, no muy lejos de Alcácer, en la población de Benicarló. Aquí, de nuevo, entran en juego fichas que giran en torno a políticos, grandes fortunas y sectas satánicas. Hablamos, amigos, del caso Bar España, quizá el bulo más grande de la historia de nuestro país. Y para conocer qué es el caso Bar España, lo que allí ocurrió, los implicados y los artífices de esta historia tan rocambolesca, hoy hemos querido invitar a un veterano de la Crónica Negra, a un periodista y reportero de sucesos, nuestro buen amigo Pedro Avilés. Pedro Avilés, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, muchacho. ¿Cómo estás, compañero? Como he dicho, Pedro, tú no cubriste el caso del Bar España, ¿pero por qué? Quizá en aquel momento esta historia no fue un boom tan mediático como lo es a día de hoy. No, vamos a ver, mira, yo te cuento. Este tema salió a la palestra fundamentalmente desde el año 97, ¿no? El año 97 fue justamente cuando se estaba celebrando el crimen de Alcácer, que yo cubrí para Telecinco. Los 6 meses los cubrí. Y la primera noticia que tengo yo de este caso, del tema del Bar España, me la dio el propio Juan Ignacio Blanco allí en Valencia, en la audiencia de Valencia donde se estaba celebrando el juicio, un día que me dijo: ¿Y qué pasa? ¿Que no te crees el tema del... ¿Qué me dices del tema del Bar España? Y dije, joder, yo cualquier cosa que me decía Juan Ignacio Blanco, que a mí, tengo que decir de paso que Juan Ignacio Blanco me respetaba muchísimo porque me tenía miedo, claro. Y es la verdad, ¿eh? Es decir, que me respetaba porque me tenía miedo, porque yo siempre, lo mismo que puedo decir aquí de él, que para mí siempre fue un falsario de esto, ni era criminólogo, ni era periodista, en absoluto, eso se lo decía yo en su cara, ya directamente. Pues bueno, la primera noticia que tuve fue esa, en el juicio de Alcácer, que me dijo aquello: ¿conoces lo del Bar España? Y cualquier cosa que me decía Juan Ignacio Blanco ya no creía de entrada, ¿no? Pero cuando indagué un poquito después, ya entonces empecé a ver de qué iba la historia. Y la historia iba de un caso bastante similar al tema de Alcácer, ¿no? En el sentido de que había un fulano que acusaba que, poniendo por en medio de pretexto un bar que se llamaba el Bar España, que era un bar de carretera de baja estofa en ese momento, porque estaba abierto 24 horas ese bar y acudían prostitutas y demás. Entonces, este hombre se inventó la historia de que allí violaban a niños y gente muy importante, ¿no? En uno de la parte superior del restaurante, pues que violaban a niños y grababan esos vídeos y tal. Eso ya te sonará por el tema de Alcácer, ¿no? También. Y por eso fue mi conocimiento de ese tema, ¿no? Pero claro, ya entonces se hablaba de que era un bulo, la historia, como efectivamente después se ha demostrado judicialmente que ha sido todo un bulo perpetrado fundamentalmente por la venganza de un tipo que se llamaba Reinaldo Colás, un peluquero de Castellón, de uno de los pueblos de Castellón, no me acuerdo ahora qué pueblo era, de Benicarló, en Castellón, que estaba casado con una australiana 20 años más joven que él, que se llamaba Dunia Azcott, 20 años más joven que él, con la que tenía dos niñas. En ese momento, una de 3 años y una de 5. Esta señora, esta chica,
se lo abandonó al Colás y se juntó con con un empresario italiano que se llama Giuseppe Farina. Giuseppe Farina fue el presidente del Milan Club de Fútbol, era un empresario importante italiano. ¿Y qué ocurre? Que por despecho, este Reinaldo Colás, soltó la historia, se fue al juzgado de Benicarló y denunció ante el juez que este Farina, es decir, el amante de su mujer, violaba a las niñas. ¿Qué hizo? A sus hijas les comió el coco para que grabaran, para que hicieran distintos dibujos, ¿no?, infantiles, diciendo lo que les hacía el padre, ¿no? Simplemente por joder. Y esto se lo llevó a la juez de guardia. La juez de guardia investigó esta historia y ¿qué ocurrió? Que determinó que era una historia falsa. Ya de entrada, determinó que era un bulo, que era la venganza de un marido celoso sobre su mujer y sobre el amante de su mujer. ¿Qué ocurrió a partir de ese momento? Pues a este Colás se le junta otro personaje que se llamaba Antonio Toscano, fallecido ya, igual que el Reinaldo Colás, que es uno de estos pseudocriminólogos tipo Juan Ignacio Blanco, ¿no? Debía ser un imitador de Juan Ignacio Blanco, que se le junta y entonces le anima a este Colás, le anima a seguir urdiendo el bulo, ¿no? Entre los dos, entre Toscano y Reinaldo Colás, entre Antonio Toscano, el falso criminólogo, y Reinaldo Colás, lo que hacen es coger a chavales y chicas de ambientes desestructurados y grabarles vídeos, dándoles un guión diciendo que en el Bar España se producían esas violaciones. Es más, que incluso decían que habían visto cómo mataban a uno de los niños de un tiro, ¿no? O de varios tiros. O sea, los acusaban de criminales a gente muy importante, como fue el presidente de la Diputación de Castellón, ¿no? Este es el comienzo de lo que es la historia del Bar España. Es decir, una historia de celos puros de un tipo que era un paranoico absoluto, que es Reinaldo Colás, al que se le junta un personaje funesto como es Antonio Toscano. Pero pese a ser un ataque de celos, un cruce de cables, hay que ver lo que se ha llegado a crear en torno al Bar España, que si abusos sexuales, que si niños ejecutados, que si fosas comunes, una trama totalmente descabellada. Sí, tan increíble como que fíjate hasta dónde llegó la historia, que por ejemplo esto que me dices tú del terreno que había detrás del Bar España fue cavado con una excavadora por orden judicial para ver si efectivamente allí se encontraban los restos que decían ellos de chicos y chicas que habían enterrado allí, ¿no? Y sí, se encontraron huesos, fíjate qué curioso, ¿no? Se encontraron huesos que se determinaron después que eran huesos de animales, no eran huesos de personas, ¿no? Porque el restaurante estaba ahí al lado y podían ser huesos de perros muertos o podían ser otro tipo de animales, pero no había restos humanos en ese sitio, ¿no? Es una cosa realmente increíble. A mí me produce risa, sinceramente. O sea, ya cuando me entero de esa historia, yo no la creí en su momento, en el año 97. Ya sabía que no tenía nada de hincar el diente para un periodista serio, ¿no? Para especuladores, para falsos criminólogos, después se le unen blogueros, se le unen youtubers y demás contándose unas historias que son frenéticas realmente y ridículas, ¿no? Y es más, es gente que ya ha sido condenada, ya fue condenada en 2018, ya hubo gente condenada en 2018 por todo esto, empezando porque el propio Colás acusó a la jueza, tú fíjate, a la jueza de guardia que estaba, donde denunció el tema de las supuestas abusos del italiano a sus hijas, y este hombre acusó a la jueza de también ser connivente con este tipo de abusadores de niños, ¿no? O sea, algo demencial completamente. Pero claro, a mí me hace mucha gracia, pero sin embargo
dicho en plata, le jodió la vida a mucha gente, incluyendo a esta juez, ¿no? Y en 2018, esta juez les había denunciado a toda esta gente, a todos estos, entre ellos a algunos bloggers y demás, y gente que mantenía páginas demenciales, de estas demenciales, y perdieron. Es decir, hay una señora que tiene que pagar 24.000 euros y tiene la cara dura, encima la señora, de pedir a sus oyentes, a los clientes de su página web, que por favor le ingresen dinero para poder pagar el dinero de la multa que le ha hecho, a la que fue condenada. Esto en 2018. Pero es que recientemente, ahora mismo ya en 2022, dentro de poco, se va a juzgar también a varios blogueros más y a tuiteros más que mantienen esta historia demencial, ¿no? ¿Y qué enlace tiene el caso Alcácer con el Bar España? ¿Qué enlace tiene el padre de Míriam García y Juan Ignacio Blanco con esta historia? Bueno, el enlace que tiene es que este Reinaldo Colás en aquel momento entra en contacto con Fernando García, ¿no? Y con Juan Ignacio Blanco, claro. Entran en contacto con ellos porque quieren que ellos son más mediáticos en ese momento, tanto Fernando García, ya te digo que se está celebrando el juicio, ¿no?, de las niñas de Alcácer, y Juan Ignacio Blanco eran muy mediáticos en ese momento, y entonces son los que transmiten esta historia a ellos dos, para que estos dos, Juan Ignacio Blanco, que es un impresentable, y lo vuelvo a decir cada vez que tenga que hablar de él, porque lo conocí personalmente, claro, lo conocí en el caso, que fue compañero, entre comillas, nuestro, ¿no? A Juan Ignacio Blanco le llamamos el chota. Sabes que los chotas son los chivatos de la cárcel, ¿no? Es un tío que no respetábamos nada y que no era periodista. Por el caso se pasaba mucha gente ofreciendo sus servicios, ¿no? Y este fue uno de los que ofreció sus servicios, ¿no? Juan Ignacio Blanco. Pero claro, después estaba Pepe Navarro, que le invitó a su Mississippi con el tema de Alcácer, cuando manipularon todo el sumario de Alcácer, y era muy mediático en ese momento. Y fue en ese mismo año, en el año 97, que es cuando se celebra el juicio de Alcácer, cuando este Reinaldo Colás y Antonio Toscano se ponen en contacto con Juan Ignacio Blanco y Fernando García para que les sirvan de altavoz a la historia demencial que estaban contando. Y claro, como estos dos estaban en su rollo de lo mismo, pues sí, le dieron publicidad, ¿no?, al tema del Bar España. Y con el tema del Bar España, ya te digo, que fue Juan Ignacio Blanco y me lo dijo allí, y entonces no te crees el tema del Bar España. Y yo indagué un par de días aquel tema por encima y le dije, vamos a ver, esto es una falsedad absoluta ya entonces, ¿eh? O sea, quiero decirte que es que ya entonces ya se estaba demostrando que era un bulo, ¿no? Lo que pasa es que las redes sociales, ya sabes, que han democratizado la estupidez también, ¿no? Es decir, y entonces hay mucho, no me duelen prendas decirlo, populacho que crea páginas web demenciales, que son youtubers demenciales, que en sus redes sociales difunden estas ideas y estos bulos, ¿no? Y esta fue la relación que tuvo con el caso de Alcácer, y con mucha gente que lo relacionó, ¿no? Y con el tema de Macastre, los 3 niños que aparecieron muertos por ahí, por esa zona también, ¿no? Y todo tenía que ver con gente que era poderosa y políticos poderosos y demás, que violaban a niños, grababan esos vídeos y luego lo distribuían entre ellos, ¿no? Lo vendían entre ellos. Una historia completamente demencial. Si analizamos las dos historias, los dos casos, los dos sucesos de Crónica Negra de esta época de aquella España de los años 90, nos damos cuenta que hay un factor en común, ¿verdad? Estos personajes relevantes, importantes, estos políticos, pero mi pregunta, Pedro, es ¿por qué? ¿Por qué siempre se intentó, tanto en el caso Alcácer como en el caso Bar España, interrelacionar o de alguna forma intentar introducir a estos políticos de aquel momento? Sí, en este momento ya te digo que fue acusaron a la jueza, para empezar, a la jueza que estaba de guardia ese día y que al desestimar el tema, cerró el tema, este Colás la acusó directamente de ser connivente con estos abusos, ¿no? A Josep Camps también, que era presidente de la Generalitat entonces, de Valenciana, ¿no? A un capitán de la Guardia Civil, a Mónica Oltra, que era entonces una figura en el año 97, ya empezaba a ser una figura del gobierno valenciano. Los acusó de encubridores de esa trama de violadores, ¿no? Y eso, ya te digo, ya el propio presidente de la
de la Diputación de Castellón, ¿no? A Fabra. Y entonces, es que, claro, es evidente que estos temas no venden al público. Estos fulanos impresentables no pueden vender estos temas al público si dicen que los que violan niños son chorizos de poca monta, ¿no? Viste mucho más decir que son políticos importantes, como Josep Camps, como la propia jueza, como un capitán de la Guardia Civil que estuvo investigando el tema también, ¿no? Y que cerró el tema, un capitán de la Guardia Civil, también. Y con Mónica Oltra, ¿no? O sea, gente y políticos conocidos, eso es lo que vende, y ellos saben que vende eso, ¿no? Y una moda que iniciaron, y es culpa, en mi opinión, de las televisiones privadas en el año, cuando nacieron ya en el año 92, y en su posterior desarrollo hasta el año 97, que fue cuando el tema del juicio de Alcácer, ¿no? Si hay algo que no podemos negar a estas personas es quitarles el mérito de intentar inculpar a estos poderosos. ¿Y por qué lo digo? Porque siendo, valga la redundancia, tan poderosos, pueden acabar contigo en un plumazo. Sí. Sí, de hecho hay recientemente hay un tipo que tiene una página en Twitter, un tuitero. Ese es un tipo que todavía va diciendo que la historia es real, ¿no? Que ha sido llamado por el juez para declarar en un nuevo juicio que se va a hacer contra otras 9 o 10 personas, de estos que tienen blogs y demás, y medios de comunicación, que se llaman medios de comunicación que en Internet, ¿no? Y que todavía tiene la cara dura de decir el tipo, cuando se le presenta el testimonio, porque esta es otra, en esta historia la juez se investigó el tema, otro juez investigó el tema más, el tema del Bar España, se entrevistaron con la gente supuestas que salían en esos vídeos, estos niños de familias desestructuradas salían en esos vídeos, les interrogan, declaran ante el juez y todos dicen que era un invento, que les habían obligado a salir en esas grabaciones este collage y este Antonio Toscano, ¿no? el pseudocriminólogo, ¿no? Que son los que montan esos vídeos. Y entonces ya en un juicio, ya en el año 2005, fíjate, 2005, posteriormente, perdona, declaran que toda la historia era mentira, que habían declarado porque les daban una pequeña cantidad de dinero y demás y tal, y les pedían el favor de que dijeran eso. Estas chavales de familias desestructuradas pues iban diciendo eso, ¿no? Yo me acuerdo que hace muchos años vi alguno de esos vídeos, ¿no? Y no daba crédito. Yo decía, pero ¿cómo es posible esto, no? Pero claro, eso da un sentido de realidad. Si ves a un chaval que tiene 16, 17 años y que cuenta que lo violaron en las habitaciones del piso superior del Bar España, pues tú te lo puedes creer, ¿no? Es decir, fíjate que yo soy muy escéptico. Soy un periodista que hemos sido, yo y mi compañero, un periodista de sucesos, muy escépticos. Es decir, muy escépticos. Pero claro, cuando ves declarando a 2 o 3 chavales este tipo de cosas delante de vídeos, pues hasta uno puede dudar, ¿no? Lo que pasa es que esa duda acabó rápidamente, ¿no? Porque enseguida hubo un juicio, ya se condenó entonces a gente a pagar grandes multas, ¿no? Y en donde en este juicio estos propios chavales ya desmentían la realidad de todo eso. Decían que habían salido obligados o con un guión o que les habían dado un poco de dinero para contar estas historias, ¿no? Chavales que tenían problemas con la droga, que demás, y entonces pues, dicen lo primero que tal. Bueno, pues este que te digo yo, este que tiene este tuitero, ¿no? Este todavía tuvo la cara de decir, cuando se le explicó que estos chavales, que cómo podía continuar todavía con el tema de este bulo tan enorme, después de que estos chavales lo hubieran desmentido, aparte de otras personas que desmintieron, decían que habían mentido en esas grabaciones, ¿no? Todavía tiene el morro de decir que él, en principio, creía a estos chavales, pero que ahora ya no les cree cuando ha desmentido la historia, ¿sabes? O sea, es que son de verdad personajes despreciables, ¿no? Este tipo de gente. Aquí hay que tener diversos factores en cuenta, entre ellos 2 historias. La primera nos cuenta que estos muchachos sufren abusos sexuales en este internado por parte de sus cuidadores. Bien, esto no se puede descartar del todo porque a día de hoy siguen habiendo pedófilos que abusan de menores, con lo cual
podría haber sido cierto, ¿no? Y la otra historia que se entrelaza con esta es que estos muchachos, después de sufrir estos abusos, son llevados al caso Bar España, allí continúan los abusos, pero no solo esto, sino que estos políticos con una toga negra los colocan en una especie de círculo y escogen uno al azar y le disparan en la cabeza y luego lo entierran detrás del Bar España. Es decir, esto es una historia muy, muy rocambolesca. Pero sobre todo llama poderosamente la atención que estas personas, estos vídeos están en YouTube, estas entrevistas, veréis que son niños de aquel momento con trastornos, con ciertas limitaciones. Si ya dudan en su relato, si todo lo ponen en entredicho, si nada es coherente, ¿cómo es posible que de repente diga, sí, vimos una estrella de David? Y dices, ostras, eso es algo para personas bastante entendidas en la materia, con lo cual a mí me hace sospechar que aquí estaban leyendo un guión. Sí, sí, para que veas que estos fabuladores tienen una, diría yo, cara dura impresionante, ¿no? Incluso este tuitero, se llama Gabriel Hernández, este tipo, ¿no? Que recientemente ha eliminado cientos y cientos, casi 300 tweets de su web porque está perseguido por la justicia. Es decir, la justicia le ha pedido que se presente y está más o menos en fuga, ¿no? del tema. Esto te estoy hablando de ahora mismo, ¿no? En la nueva pieza judicial que se está abriendo contra estos fabuladores, ¿no? Porque continúan con la historia, es decir, que es que son persistentes, son como las chinches, ¿no? Es gente realmente despreciable, ¿no? Gente que tiene mala idea, además, ¿no? ¿A cambio de qué? A cambio de ganar dinero en sus redes sociales, de todo esto, a cambio de ganar fama, ¿no? Pero es algo vergonzoso, ¿no? Este tipo, que se llama Gabriel Hernández, ha tenido la cara, fue el que dijo que creyó a esos chicos al principio y que ahora no les cree, o que no les creyó después de declarar ante el juez abiertamente que había sido todo una falsificación, ¿no? Que había sido todo mentira, en absoluto, ¿no? Es algo realmente que a mí me impresiona muchísimo, ¿no? Es decir, que en principio, digo, me impresiona porque mi primera actitud cuando esta historia entra en mi conocimiento por Juan Ignacio Blanco fue de risa pura, ¿no? Es decir, a mí todo lo que me decía Juan Ignacio Blanco me producía risa, no podía evitarlo, y desprecio, ¿no? Absoluto. Y además se lo hacía ver. Por volver al tema de Alcácer, te puedo decir, fíjate si eran demenciales en aquel momento, esta gente, todos los del equipo de Fernando García, incluyendo a Juan Ignacio Blanco, y un día me viene un tipo, supuesto periodista, ¿no? Ofreciéndome un dossier, ¿no? Esto durante el juicio de Alcácer. Esto para que veas lo persistentes que son este tipo de gente que montan bulos, ¿no? Que además cuentan con algunos impresentables de nuestro oficio, ¿no? Que se llaman periodistas, pero no son periodistas ni son nada, ¿no? Pero es que también les gusta aparentar de ser periodistas. Y me llega un fulano en aquel el juicio de Alcácer y me da un dossier y me dice, léetelo. Y bueno, lo leo. Y en ese dossier se acusaba al fiscal Beltrán del caso Alcácer, se acusaba al juez, se acusaba a guardias civiles de hacer barbaridades auténticas. Al fiscal Beltrán le acusaban de maltratar a su mujer, que decían que tenía Alzheimer. O sea, una barbaridad. ¿Sabes qué hice con aquel dossier? Se lo tiré a la cara al tipo que me lo presentó y le llamé impresentable, ¿no? Y le dije que con quién coño pensaba que estaba hablando. Es decir, que si pensaba que yo iba a tragar igual que los imbéciles del populacho que se tragan ese tipo de historias, ¿eh? Que es así. Porque yo a esta gente, primero, me dan pena los crédulos de la gente del pueblo que se tragan estas historias. Eso para empezar. Pero luego desprecio profundamente al populacho que amplifica estas historias en sus redes sociales, en páginas web que inventan al momento, ¿no? Para difundir estas y esparcir estas historias, ¿no? Estos bulos. No vamos a entrar en los delitos que llevaron al señor Fabra a prisión porque son del todo conocidos y además son públicos, ni tampoco vamos a entrar en si Farina es más o menos corrupto en este caso. No nos toca a nosotros hacer ese juicio de valores. Lo que sí que puedo decir es que muchas personas nos afirman, cuando hablamos del caso Alcácer, que tenemos un problema personal con Juan Ignacio Blanco. Esto no es verdad. Yo conocí a Juan Ignacio Blanco, yo compartí con el hotel, restaurante, comimos, cenamos juntos, compartimos escenario, compartimos muchas charlas. A mí lo que me molestó es que me dijera a la cara que esas cintas snap existían.
¿Qué ocurre? Que vemos en este documental de Netflix que él, cuando le piden las cintas, incluso le piden que las van a custodiar, desaparece, ya no da más entrevistas. Lamentablemente fallece por su larga enfermedad y esas cintas no han aparecido, con lo cual era mentira. Además, Pedro Avilés, que lo tenemos aquí, ofreció 1 millón de euros, depositó 1 millón de euros en una cuenta bancaria y nadie de la familia de Juan Ignacio Blanco ha entregado las cintas, con lo cual esas cintas no existen y eso es lo que me dolió a mí, que me mintiera a la cara. Por lo demás, me pareció una muy buena persona. Efectivamente. Pero Jorge, a ti te impresionó Juan Ignacio Blanco porque no lo conocías bien. Nosotros lo conocimos muy bien porque trabajamos con él en el caso, es decir, que vimos aparecer al personaje un día por el caso y dijimos de él, este es uno de tantas gente, porque al caso acudía mucha gente, ¿no? Acudían unos que decían que eras detectives privados y qué tal, y entonces en el caso se admitía a todo el mundo que tuviera contactos en todos los sitios. Pero Juan Ignacio fue vendiendo una historia que nosotros pronto cazamos, ¿no? Porque en el caso habíamos periodistas serios, ¿no? Es decir, periodistas de carrera, que éramos periodistas serios y que amábamos el periodismo y que no éramos nada morbosos. Es curioso. Y Juan Ignacio Blanco vimos que tenía todo el morbo del mundo y que lo único que hacía era vender morbo. Es decir, las primeras historias que vendió Juan Ignacio Blanco en el caso eran historias similares a las que después estuvo vendiendo con el tema de las niñas, ¿no? Es decir, hacía historias, recuerdo que hizo un reportaje sobre un marqués en la zona de Madrid, que él decía que tenía una especie de zoo pequeño con animales allí, leones y tal, y que llevaba a niñas para que los leones y las fieras violasen a las niñas, ¿no? O sea, para que veas tú que ya el tipo apuntaba maneras, ¿no? Y, curiosamente, es la única querella que perdió el caso, haciendo reportajes de Juan Ignacio. Juan Ignacio Blanco, yo lo conocía muy bien, igual que mi compañero, igual que los que estábamos ahí, y lo despreciamos profundamente. O sea, pensábamos que era un soplagaitas del oficio, un advenedizo del oficio, de estos que se presentan por allí y a ver qué puede hacer, ¿no? Por ganar fama y un poquito de dinero, porque se estaba cayendo era muerto de hambre, ¿no? Y entonces, a ti puede que te impresionara, claro, evidentemente, porque en ese momento ya era un hombre mediático que había salido con Fernando García en Telecinco, que en Telecinco lo despreciaban profundamente. Lo único es que, ¿qué ocurrió? Que en el programa de Pepe Navarro, en el Mississippi, que tiene mucha responsabilidad en esto, tiene la responsabilidad enorme también de la difusión de bulos, ¿no? Con el tema de Alcácer en concreto y también con el tema del Bar España. ¿Qué ocurrió? Que a Pepe Navarro se le hizo el culo pesicola cuando la audiencia de su programa pasó de un 21 a un 48% en aquel momento. Y un punto de audiencia era millones de pesetas en ese momento de ganancias para su productora, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, esto fue lo que pasó. Por eso tú conociste a Juan Ignacio Blanco cuando era ya un tipo muy conocido, porque lo sacaba cada noche en el programa durante el juicio, ¿no? Y a Fernando García lo sacaba cada noche. Y la gente se impresiona con gente que sale en la tele, es decir, que tal. Pero a nosotros no nos impresiona la gente que sale en la tele, ¿sabes? Estábamos en el oficio ya, sabíamos quién era quién. Y Juan Ignacio Blanco yo lo despreciaba y se lo decía en su cara, ¿no? Me producía risa. Y Juan Ignacio Blanco, te voy a decir la verdad, ¿eh? A mí me respetó siempre muchísimo. Me tenía miedo por eso, porque sabía que yo no tragaba con sus películas, ¿no? Y todavía tuvo el morro de intentar venderme el tema del Bar España, te digo, durante el juicio. Yo conocí, cuando el juicio de Alcácer, yo conocí el tema del Bar España, me sonó cuando él me lo dijo. Y dice, sí, pues claro, ya te digo que coincidió en esa época en la que este Colás y el otro pseudo criminólogo se presentaron a ellos para vender la moto del Bar España, ¿no? Que estaba en línea con la historia de las niñas de Alcácer, donde todo el mundo sabe bien que también se acusaba a gente muy importante, y a políticos y a cineastas y demás de intervenir en grabación de vídeos snaz. El caso Bar España, al igual que el caso Alcácer, da para muchísimas historias, cada cual más rocambolesca que la anterior. Y una de estas gira en torno al director de cine o de documentales Valentí Figueras, el cual aseguró que había grabado un reportaje muy extenso de este caso Bar España con algunas pruebas irrefutables y que a día de hoy vería la luz. ¿Qué ha ocurrido? Que ha pasado el tiempo y ese documental sigue sin mostrarse. Y es aquí cuando muchas personas aseguran que esto no ocurre porque hay poderes por encima de estos poderes políticos que han intercedido para que esto no suceda y para que esto no ocurra. Y a la vez también afirman que este es el motivo por el que, digamos, la Generalitat de Valencia, que se comprometió a investigar el caso Bar España, no lo haya hecho.
Pero ya te digo que ahora mismo van a ir a juicio, creo que 9 personas por ahí, ¿no? Nuevas, porque el juzgado de instrucción número 5 de Castellón ha abierto un juicio oral contra estas personas, ¿no? Ahora mismo, del Bar España. Por esto, por afirmar que en Benicarlós hubo una red de pederastas que fue formada por gente relevante que agredía sexualmente y que no solamente eso, sino que asesinaba a menores, ¿no? A tiro limpio, ¿no? Y entonces los van a volver a juzgar dentro de poco, ¿no? Y les piden muchísimo dinero, claro. 2,4 millones de euros están pidiendo en metálico o en bienes para garantizar el pago de estas indemnizaciones a los posibles afectados que haya, ¿no? Es decir, que efectivamente, ¿no? Ya, vamos a ver si, aunque digo vamos a ver si, pero yo sé que no se va a acabar con los bulos, es imposible, ¿no? Es decir, mientras haya populacho que siga este tipo de cosas, no hay más que el espectáculo, ¿no? Si podemos imaginar la postal del caso Bar España, da bastante miedo. Imaginaros esos niños alrededor de ese pentagrama satánico y de repente aparece el señor Fabra o el señor Farina, como cuentan estas personas, y vestidos con una toga, sacan un revólver, le disparan en la cabeza a estos chiquillos y bueno, ya está, nadie los reclama. Algunas personas dicen que incluso los padres de estas víctimas los habían intercambiado por droga, pero como digo, a ver, faltan niños, faltan 5, nadie se pregunta dónde están. Sí, es una cosa increíble, ¿no? Es decir, para que una cosa así fuera realidad, Jorge, pasó con el mismo tema de Alcácer, ¿no? Un crimen ya deja de ser perfecto en el momento en el que el criminal lo comparte con otro, ¿no? Es decir, porque en el momento que un criminal le cuenta a otro cómo ha sido su crimen, ya hay un 50% de posibilidades de que la policía termine descubriéndolo, ¿no? Pero claro, en el tema de Alcácer, ¿cuántos implicados había, teóricamente, según Juan Ignacio Blanco y Fernando García? Una docena de implicados. Sí, sí. Había guardias civiles implicados, había jefes de la Guardia Civil, había políticos implicados, y resulta que y no se puede demostrar eso, ¿no? Es decir, que nadie puede demostrar, porque no es verdad, evidentemente, ¿no? No es cierto, lo que están contando no es cierto, ¿no? Si eso fuera verdad, se descubriría el crimen inmediatamente, ¿no? Pero vamos, inmediatamente. Ya digo, un crimen perfecto es en el que solo lo conoce el criminal y nadie más. Y si no hay una relación directa entre víctima y asesino, si no hay esa relación, como pasó en el caso de La Baraja, que fue un tema en el que el asesino no conocía a sus víctimas, ¿no? Era un tema dificilísimo de solucionar. Esto fue porque el propio asesino, te estoy hablando del crimen de La Baraja, ya dio pistas a la Guardia Civil porque estaba deseando, a la policía, perdón, porque estaba deseando que lo detuvieran ya. Es decir, estaba deseando que lo detuvieran. Porque estos son psicópatas de un tipo de un estilo de psicópatas que lo que les gusta es cometer esos crímenes para ser famosos después, ¿no? Se han dado muchos casos de criminales muy conocidos, ¿no? De asesinos que han matado a mucha gente, seriales, ¿no? Que finalmente son ellos los que han confesado el crimen. Por ejemplo, el crimen que nosotros hicimos en el interview del crimen del rol, ¿por qué se descubrió? Porque estos dos criminales del rol, no sé si conoces el tema, si no te lo recuerdo, fueron 2 chavales que se dedicaban a jugar al rol y mataron a un trabajador de la limpieza que iba a trabajar a las 6 de la mañana en Madrid, ¿no? Y lo mataron en una parada de autobús de la manera más cruel posible, ¿no? Y entonces estos dos lo que hicieron es contárselo a amigos suyos, el crimen, porque se sentían seguros y porque querían ser descubiertos, porque no valía con cometer el crimen, querían ser famosos y conocidos por cometer el crimen. Entonces se lo dijeron a uno de sus amigos, uno de sus amigos fue a la policía y se lo chivó. Si no, no descubren nunca a los criminales, no los habrían descubierto jamás, ¿entiendes? Pues algo así aplícalo al tema de Alcácer o al tema del Bar España, donde hay tantísimo supuesto implicado, ¿no? Como dicen esta gente, en el bulo que han inventado. Es decir, que con tanta gente participando en ese crimen, gente importante de todo tipo, ¿no? Tiene que haber desde pequeños cineastas hasta esos políticos que cometan los crímenes y luego disfruten vendiendo los vídeos. Resulta que esos crímenes no se pueden demostrar nunca, ¿no? Eso ya demuestra que no son reales, es decir, que están inventados por estos personajes despreciables, ¿no? Que
usurpan la identidad de periodistas, usurpan la identidad de criminólogos, y ni son periodistas, ni son criminólogos, ni son nada por el estilo, ¿no? Son gente barriobajeras, eso es lo que son, gente barriobajeras que tienen ánimo de fama y de ganar dinero de la manera más simple y de la manera más despreciable, que es acusando a los demás de crímenes horribles, ¿no? Si miramos un poco la biografía de este señor Antonio Toscano, que la podéis encontrar en Google tan solo poniendo su nombre, veréis que aquí hay mucha tela que cortar, porque no solo se autodenominaba un experto en sectas y desaparición de menores, sino que fue expulsado de una ONG por mala praxis e incluso intentó involucrarse de alguna forma en el caso de Madeleine McCann. Es decir, que este hombre estaba metido en todos los fregados. Efectivamente, este dio el nombre de un francés, ¿no? Me parece recordar de la historia. Este Toscano dio la historia de un francés que decía que estaba seguro completamente de que era el que había secuestrado a la niña McCann, ¿no? Y es más, incluso, claro, la Guardia Civil y la policía se tienen que tomar en serio este tipo de cosas, ¿no? Cuando alguien lo dice tan seguro. Y lo llamaron a declarar y llegaron a la conclusión de que se estaba inventando una historia, ¿no? De que era un soplagaitas más de los tantos que hay, que tienen blogs, que tienen webs y que se dicen criminólogos y que se dicen periodistas, ¿no? Sin ser ni criminólogos, ni ser periodistas, ni ser blogueros serios, ¿no? Son despreciables, personas despreciables, ¿no? Y ahora te digo que tú pero fíjate la cara dura que hay que tener para aguantar el que la Guardia Civil o la policía les interrogue para esto y tener la cara dura de decir que conocen a quien había secuestrado a Madeleine McCann, ¿no? Pero esto le pasa igual a este tuitero que te digo yo, ¿no? Este tuitero dice que si él lo llama la policía a declarar, el juez a declarar, que lo dice así. Me parece que en el programa de la Sexta Investigación lo entrevistan y el tío dice, este fulano dice que le encantaría que lo detuvieran y lo metieran en la cárcel porque esto iba a dar más publicidad todavía. Tú fíjate si están enfermos estos personajes, ¿no? O sea, el tío accedería a ir a la cárcel acusado de estas falsedades porque dice que así esto se iba a difundir. Lo dice él así directamente, ¿no? Que toda esta historia demencial que está contando la iba a conocer más gente todavía. O sea, quiero decir que es que están enfermos de ganar dinero del modo que sea y enfermos de ser populares, de salir en la televisión, que es lo que les gusta, ¿no? Cuando la televisión es espectáculo, todos lo sabemos, ¿no? La televisión y la información están reñidas, ¿no? Permitidme que os lea un breve fragmento de la historia que estamos tratando hoy aquí. Un siniestro bar de carretera en Benicarló, Castellón, abre las 24 horas del día y tiene habitaciones en la planta de arriba, donde de forma rutinaria y clandestina se reúnen los miembros de una secta satánica formado por poderosos empresarios y políticos europeos. Raptan a niños de un centro de menores tutelados próximo, los violan y los torturan dentro del antro. Graban las perversiones y luego, como en un endiablado negocio sin control ni freno, venden los vídeos por cantidades millonarias. Allí mismo una noche, Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón, mató a un gitano. Bien, el hecho de que una tortura, una violación o un asesinato se comercialice se conoce como una película snuff. Si recordaréis, aquí en este espacio con Eduardo Casas Herrer, miembro del Cuerpo Nacional de Policía, jefe de la Unidad de Delitos Telemáticos de esta policía española, nos aseguró en varias ocasiones que no existen las películas snuff, que jamás se ha encontrado un vídeo en el cual se haya cobrado por ver esa muerte. Con lo cual esto es mentira, esto es un bulo, esto es una leyenda urbana que circula por ahí. Si bien es cierto, sí que hay vídeos en los que se puede ver a gente como la torturan, la decapitan, la cortan a trocitos, como en el blog del narco. Eso no es una película snuff, tú no estás pagando por ver ese vídeo porque es gratuito. Es decir, el hecho de ver una muerte en España no es ilegal, lo ilegal es cometerla. Entonces ahora hay que ver en ese país, esas personas que han hecho esas atrocidades tienen que pasar por la justicia. Pero no hay ni un solo caso en el que se haya vendido o traficado con una película en la que se torture, se viole o se mate a alguien. No existen. Y es que te lo dice la propia policía. No hay ni casos ni evidencias. Que han habido vídeos que se han difundido, pero son gratis, sí.
El hecho de que se comercialice es una película snap. Bien, otro punto. Abre 24 horas al día, tiene habitaciones en la parte superior. Nos quieren hacer creer que estos poderosos llegaban allí, nadie los veía, subían arriba, los violaban, nadie los escuchaba, los ejecutaban y nadie escuchaba aquellos disparos. No sé, pero esta historia no tiene mucho sentido, no tiene por dónde cogerla. Pero tú fíjate si tienen cojones, con perdón, ¿no?, de tus oyentes, fíjate si tienen cojones que son capaces de aguantar que vaya un juez, que un juez ordene levantar ese terreno que había detrás del Bar España para determinar si efectivamente había, como aseguraba el abogado de Reinaldo Colás, el peluquero. Sabes que este era un peluquero y tenía una peluquería muy conocida, ¿no?, allí por la zona, y el abogado de Reinaldo Colás es el que hace que el juez vaya allí ordene que vayan a desenterrar aquel terreno que hay detrás para encontrar supuestos cadáveres de la gente que ellos decían que denunciaban que habían niños que habían matado y chicas que habían matado, asesinados a tiros y que habían violado y demás, ¿no? Y lo único que encuentran es animales que se determinan después, huesos que son de animales, ¿no? Pero tú fíjate la caradura que hay que tener, ¿no? Fíjate la caradura que tiene que tener este tuitero, ¿no?, para decir que a él le gustaría que si el juez le llama a declarar va a seguir insistiendo en que él está convencido absolutamente de que la historia es verdad, que hay gente muy poderosa que hace esto y porque él está plenamente convencido, y que eso haría más popular el tema, ¿no? Lo haría ser más conocido el tema. Hay que tener, de verdad, mucha sangre fría para eso, ¿eh? Es decir, son delincuentes auténticos, hay delincuentes de todo tipo, yo los he conocido de todo tipo, y estos son para mí delincuentes, absolutamente. Como fue Juan Ignacio Blanco y Fernando García, que fueron condenados a una multa enorme por acusar al fiscal y a la Guardia Civil y demás. Ya fueron acusados, es decir, son delincuentes condenados ya. Es decir, Juan Ignacio Blanco lo fue, como Fernando García, a pagar unas multas muy elevadas y les pidieron años de cárcel que no cumplieron, pues porque no se sabe por qué, ¿entiendes? Pero les pedían bastante años de cárcel por esto mismo, ¿no? Pero tienen las santas narices de buscar la fama como sea, incluso porque no la conocen, claro, incluso deseando ir a la cárcel, ¿no? Es decir, son personas realmente despreciables y ridículas, son delincuentes. Os invitamos a que no creáis nada de lo que aquí estamos hablando y que busquéis esta información en los buscadores, y hay muchísima disponible, y además es oficial, es decir, que no son blogs, está todo publicado. Y en ella encontraréis cómo aquí intervinieron desde forenses hasta antropólogos, los antropólogos para buscar estos restos humanos y concluyeron que eran de animales, y los forenses para, investigar a estos chiquillos para ver si realmente habían abusado de ellos o no, y concluyeron que tampoco, que no había ninguna muestra ni señal de que hubieran recibido abusos sexuales por parte absolutamente de nadie. Y ya no solo esto, sino que es que los juzgados se han pronunciado en varias ocasiones, han investigado, han excavado y con sentencia firme han dicho que nada de esto ocurrió. Entonces, ya no sé qué más podemos mostrar, qué más podemos indagar del caso Bar España. Todo apunta a lo que apunta, el bulo más grande de nuestro país. Sí, de hecho, ya te digo que hay un juzgado que va a acusar a más gente de los que están difundiendo esto, ¿no? A más blogueros, a más blogueras y demás que siguen difundiendo esto. Es decir, yo creo que nunca va a acabar esto, ¿no? Porque lo que ha ocurrido con las redes sociales es que, como te decía antes, ha democratizado la idiotez, ¿no? Absolutamente. Este tipo de bulos siempre han existido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Lo que pasa es que quedaban muy limitados, ¿no? Pero ahora esa idiotez que yo te digo se ha democratizado a través de las redes sociales, ¿no? Las redes sociales tienen cosas, pero las redes y Internet. El mundo digital tiene muchísimas ventajas, más que desventajas, pero una de sus desventajas es esta, es decir, la difusión de bulos de este tipo y aprovechándose de la buena gente crédula, y luego aprovechado por cantidad de indeseables, ¿no?, que son populachos nada más, son populachos, que no tienen donde caerse muertos y desean la fama, su minuto de gloria a costa de lo que sea.
Finalizamos aquí el caso Bar España, que yo creo que suficiente conversación ha dado para las pocas pruebas que hay más allá de los rumores. Querido Pedro, como siempre ha sido un placer y te invitamos en otra ocasión para hablar de un caso que sí que hayas podido documentar e investigar tú en profundidad, pues tanto en el semanario El Caso como en Interview. Un fuerte abrazo. Pues bien, como quieras. Ya te digo que el caso España, nosotros ya desde el principio no lo consideramos, ¿no? Es decir, que ya sabíamos desde el principio, por eso, porque estábamos muy baqueteados ya, joder. Entonces, lo conocimos en el propio año 97, ¿no? Y cuando surgió, y cuando nos lo cuenta Juan Ignacio Blanco, ya dijimos que no, esto no. Y ya te digo, yo estuve indagándolo un par de días y tal, estuve viendo de aquí para allá y dije, no, esto no. Para periodistas serios no es una historia esta, ¿no? Es decir, que los periodistas, y nosotros como otros tantos periodistas serios, no se tomaron en serio esta cosa, ¿no? Efectivamente. Muy bien, Jorge, pues muchísimas gracias. Encantado de estar en tu podcast y cuando quieras, aquí estaré.